Muy buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. César Guzmán y Félix Luna están en trabajos políticos el día de hoy. Y vamos a estar por aquí con ustedes acompañando. Miren, vamos a arrancar con, como de costumbre en estos últimos días y meses ya, con el asunto de la pandemia que está afectando la República Dominicana. Y tenemos que hoy hay 6.416, el número total de gente infectadas subió 125 y hay 4 personas fallecidas, que sube a 286 el número de los fallecidos. Y hay 1.195 recuperados. Y bueno, es el boletín de salud pública número 40, que hoy no hubo la rueda de prensa del politiquero, ministro de salud pública, porque era escogido esta tribuna para hacer política, cuando él debe limitarse solamente a dar las informaciones de carácter sanitario que tienen que ver con su cargo, pero él hace unas derivaciones en asuntos políticos y hace entonces conjeturas y hace acusaciones y se mete en cosas que yo creo que eso no le conviene, porque él lo que da son datos estadísticos y para ver cómo sigue la pandemia, pero él ha cogido ese camino. Vamos a ver que no le va a salir muy bien. Bueno, entonces tenemos que los afectados son 6.416. Podemos notar que en los últimos boletines ha habido una disminución tanto de fallecidos, que se ha establecido en 4 y 5 y 6, y en los infectados, aunque ayer se hicieron pocas pruebas, que fueron alrededor de 400 y pico de pruebas. Hoy el ministro está en Puerto Plata, donde hicieron un cerco sanitario durante 7 días para enfrentar esta pandemia, ya que vimos el domingo toda una manifestación que hizo el peregrino Mentado Este, que no es más que una combinación de actos religiosos con actos de sincretismo y de brujería y de todo eso. Eso no tiene otra explicación. Entonces, ¿cómo hay que enfrentar? Ahora, vamos a ver si en ese acto del domingo se produjo una infección en un gran número en 14 o 15 días. ¿Por qué? Porque el virus dura de 14 a 15 días para manifestar sus síntomas. A algunos les sale antes, otros después. Bueno, pero a los 14 o 15 días ya sabemos que ojalá que nadie salga infectado por esta actividad. Y fíjense un detalle, si vemos en otros países estos actos religiosos, hay que tener cuidado. Mire, en Alemania vino por un acto religioso el contagio de tantas personas. En otros sitios también. Y aquí en la República Dominicana tenemos el caso de la cena que hizo el obispado de San Pedro de Macorís, y ahí salieron gente que ya está muerta. Entonces esto hay que tener cuenta con esto. Y una de las recomendaciones que se ha hecho en todos los países que se está tratando este caso es el aislamiento social, que las personas no se junten. Aunque aquí seguimos viendo el día de ayer y de hoy filas en los bancos y filas en los supermercados. Hay una presión que se está manifestando de gente que tienen negocios que no son grandes, que son negocios pequeños, que están presionando para que de una vez por todo el gobierno abra la economía, es decir, que esos negocios puedan abrir.
nosotros entendemos que hay áreas en las cuales se puede ir haciendo una apertura. ¿Por qué? Porque no son áreas que tienen un flujo de personas grande ni constante. Por ejemplo, una ferretería. En una ferretería hay tumulto de gente. No, en una ferretería no hay tumulto de gente. Lo mismo sucede en un puesto de esta gente que hacen mecánica, un taller. ¿Hay tumulto? No, no hay tumulto. Lo que hay que decirle a los dueños de los comercios, los establecimientos, cuando se abran, es que se guarden las medidas de seguridad y distancia necesarias, que tengan gel y desinfectante ahí a la mano, jabón, agua y alcohol y eso, para que se vayan tomando las medidas. Yo creo que con eso y la mascarilla vamos a tener una apertura que no va a ser un foco de contaminación, porque usted hace así y ve que van a un supermercado en fila, pero es una fila que se junta la gente. Y en algunas no se guarda ninguna distancia, ninguna. Hay sitios que sí, pero otros que no. En los bancos también, todo el mundo lo que quiere entrar adelante. Entonces, yo creo que hay negocios que ya hay que irlo aperturando para que la economía empiece a moverse, porque es muy fácil para los que están en el gobierno, que están muy bien económicamente, y bueno, cerrar, pero para gente que tienen un negocio y están sustentados en préstamos, que tienen que mantenerlo, los bancos presionando para que le paguen su cuota del préstamo del mes, y si no están produciendo nada, mire, es un dolor de cabeza bastante perjudicial para la salud. Inclusive, eso lleva a una situación de angustia y de estrés que ustedes no se imaginan. Entonces, el gobierno tiene que sopesar esa parte de que hay negocios que sí se pueden ir abriendo paulatinamente. Miren, aparte de eso, tenemos que no solamente está matando personas el coronavirus. Por ejemplo, el coronavirus al día de hoy tiene 286 personas muertas. Pero aquí hay una bebedera de Clerén, que es de ese ron artesanal de origen haitiano, pero que lo hacen aquí, que ha matado ya 125. 125 dominicanos han muerto por la ingestión de esa bebida artesanal que se llama 125. Y lo grande es que eso tiene hasta una cadena de distribución establecida, porque lo venden importante. Y le han puesto una tapita azul, y entonces a la gente le gusta. Ahí tienen 125 muertos. Eso es una catástrofe. En cualquier parte del mundo, eso es para prender todas las alarmas y ver cómo es que vamos a enfrentar esto. Ahí tiene que jugar un papel de persecución, porque eso es un crimen, la Policía Nacional. El primero que arrancó aquí en esta última etapa fue Milán, un haitiano que le dicen Milán. Y Milán todavía no ha aparecido. Entonces el Clerén está causando tantas muertes como el coronavirus. Porque si van 286 del coronavirus y por el Clerén van 125 y va a seguir subiendo, porque ya lo del Clerén no es una sola vez, sino que eso lo estamos viendo desde hace días, que vienen manifestándose las muertes por la ingestión de Clerén. Entonces, lo que exhortamos a los televidentes es que no se beban ese tipo de bebida que hacen en los patios y que hacen de forma artesanal. Que compren un ron, ¿verdad? Que es más caro, pero que no va a ser tan dañino. Todos los alcoholes son dañinos, pero esos no son tan dañinos como el Clerén, porque el Clerén mata. El Clerén mata. Inclusive,
Ya el Ministerio de Salud Pública, y en eso es que debe estar el ministro, en vez de estar politiqueando, haciendo una campaña de publicidad masiva, diciendo que el clerén mata, para que la gente deje de eso, y a la policía que se ponga activa y toda esa producción de alcohol adulterado lo incauten y metan a preso y lleven a la justicia a los que lo fabrican. Que ellos saben, algunos quiénes son. Entonces tenemos que, por ejemplo, en este caso del coronavirus, ayer el ministro de Salud Pública habló sobre que eso fue un acto político. Yo quiero que el señor director, si le es posible, me coloque hay un corto ahí del ministro de Salud Pública, donde él habla sobre el caso de Puerto Plata ayer con con el asunto este del famoso peregrino que no es más que una vagamundería que se dio aquí de la que le gusta al pueblo. Vamos a ver si el señor director no lo conoce. Adelante, director, con la sirena que ustedes oyeron no son del 911. Aquí tenemos que ser todos responsables. La sirena que ustedes oyeron no son del 911. Aquí tenemos que ser todos responsables. La sirena que ustedes oyeron no son del 911. Aquí tenemos que ser todos responsables. La sirena que ustedes oyeron no son del 911. Bueno, ahí tenemos el caso donde el ministro de Salud Pública acusa a las autoridades de Puerto Plata, las autoridades municipales que se juramentaron el viernes pasado, de ser los responsables del acto del peregrino. Y dice que no hay ambulancias del 911. ¿Y de quién le dan eso? ¿Ustedes la vieron ahí que decía 911? Ministro, así no. Usted está metiéndose en política, quiere hacer una campaña con eso, quiere echarle al alcalde que es del PRM y a las autoridades municipales eso. Miren, la verdad es que ese peregrino salió de Villa Altagracia y ese señor, que es un farsante, que en el 2014 hizo lo mismo con una cruz que pidiéndole que Danilo Medina sea el presidente otra vez para la reelección en el 2014, ese farsante estuvo recorriendo pueblo por pueblo, fue cortado por la Policía Nacional, fue cortado por gente del 911, visitó municipios que están del PLD, dirigidos por el PLD, y visitó municipios que están dirigidos también por alcalde nuevo del PRM. Esa es la realidad. No quiere el gobierno tapar la cosa ahora. Ese fue un error del gobierno, permitirle a este hombre que en un momento como este esté cargando una cruz con un show. Eso es un show y una vagamundería, porque todos sabemos lo que hay detrás de eso. Él dijo que cuando le hicieron de que la revelación de que el lunes no iba a haber nada, bueno, pues hoy es martes. Ayer hubieron 5 muertos y subió el número de infectados. Hoy es martes, hubieron 4 muertos y subió el número de infectados, y mañana va a haber y va a seguir subiendo el número. No es verdad que por eso, igual que la muchachita que dijo de que un humo que iba a salir, que esos son cosas para los ingenuos, para los estúpidos que creen eso no es verdad. Aquí hay una pandemia que hay que combatirla
con la ciencia y con el aislamiento social. Ya finalmente, antes de entrar con nuestro entrevistado, yo quiero que el señor director me ponga lo que yo dije ayer, una fírmica de los terrenos de cañas, de campos de cañas del CEA que están siendo urbanizados. Eso está al lado de la urbanización del barrio de los Maestros en Consuelo. Entonces, parece que Danilo Medina ha perdido el control del gobierno. Ha perdido el control del gobierno porque parece que todo el mundo está haciendo lo que le da su gana. Bueno, pues el director del CEA está urbanizando estos campos de caña. Está prohibida la venta de terreno en el CEA. Y menos campos de caña para que se cojan para urbanizarlos. Pero como el gobierno se está acabando, ya hay que darle volado a él. Entonces queremos que el director nos ponga el asunto de los campos de caña que están siendo urbanizados ahí en San Pedro de Macorís por el director de CEA en Consuelo. Pero la programación se está acabando. Ya hay que darle. Bueno. Ya, señor director. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Y yo llamo hoy al país en este día, en este domingo de resurrección, a nosotros tomar una posición de proactividad porque vamos a vencer esta pandemia. Lo vamos a vencer y lo venceremos mejor todos unidos. Y si hacemos esta y nos preparamos en términos de más camas en cada hospitales regionales donde nos lo necesiten, si iniciamos los procesos de pruebas, de masificación de pruebas, y también si mantenemos el distanciamiento social y todos mascarillas en este país, todos mascarillas, vamos a vencer esta pandemia. Y sobre todo todos unidos. Nuestra idea es que no haya hoy partidos políticos. Hoy somos hermanos, hoy somos dominicanos que tenemos que ayudar. Ese es nuestro mensaje. Hola mis amigos, te hablo Horacio Amparo, el coronel de Canal 5 Telemicro. Pero ahora no estoy en el canal, sino que me encuentro aquí en Las Caobas, frente al comedor económico. ¿Dónde? Donde Antonio Express, el vendedor del mejor pollo al carbón. Pollo con guasacaca, si lo quieres con guineito, con yuca, con arroz blanco, con moro, ven aquí, donde Antonio Express, frente al comedor de Las Caobas, y comerá un buen pollo. Ah, y algo muy importante, los martes y los jueves son el especial loco de pollo de Antonio Express.
solamente por 1.99, hasta se me olvida lo que voy a decir porque no lo creo. Por 1.99 te lleva un pollo al carbón con yuca, con guenito, con arroz, como tú lo quieras. Estamos ubicados frente al comedor de Las Caobas, en Las Caobas. Y si eres Aragán y no quiere venir a hacer fila, tenemos servicio de delivery. Solamente llámanos al 829-578-2103. Somos Antonio Express, el mejor pollo al carbón. Tío, he decidido ser diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, utilizando tu Partido Revolucionario Dominicano para poder legislar por los pobres de República Dominicana, por los envejecientes, por aquellos que las leyes no le llegan ni cerca. Quiero venir ante tu tumba y jurar ante Dios ser diputado de la gente como tú lo dijiste. Primero la gente. Espero no defraudar ni a mi pueblo ni a tu memoria. Seré diputado para la gente. John Berry, tu diputado, circunscripción número 1, Distrito Nacional. En la boleta 3, subraya el 6, Partido Revolucionario Dominicano. Un diputado por y para la gente. John Berry es solución. John Berry entiende. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Bueno, continuando con políticas públicas, hoy tenemos a Sigmund Freud, director legal del PRM. Bueno, doctor, queremos darle la bienvenida y empezar con que usted nos explique sobre unos abogados supuestamente constitucionalistas, que hay aquí hasta profesores universitarios, que tienen jugosos contratos con el Estado, pero además algunos son embajadores, que han planteado que si se hacen las elecciones, por ejemplo, Eduardo Reprá dijo que no, que si no se hacen las elecciones, hay que reelegir todas las autoridades, es decir, que siga el vicepresidente, que siga el presidente, que sigan los legisladores. Y eso, pero eso no aparece en ninguna parte de la Constitución. Explíquenos esa parte. Bueno, buenas tardes, don Andrés. Un saludo allá de lejos, ¿verdad? Con este tema de esta pandemia ahora. Mire, lo que usted dice definitivamente llega en algunos casos hasta lo ridículo. Por ejemplo, yo le decía los otros días en una conversación a ese mismo Eduardo Jorge, que es amigo mío, le decía, Eduardo, pero tú lo que estás proponiendo es lo que el horacismo hizo en el 1927, ¿verdad? La extensión del mandato que provocó, evidentemente, como todos conocemos, la entrada del sátrapa y los 30 años de la tiranía. La Constitución no establece en ningún acápite que en el caso de que el 16 de agosto llegue y no se juramenten las nuevas autoridades, que se prorrogue el mandato del presidente y del vicepresidente. El artículo 274, don Andrés, es muy preciso y dice que el 16 de agosto del año en el cual se celebrarán las elecciones, ese día a las 10 de la mañana culminan los mandatos del presidente, vicepresidente y de los legisladores
en este caso, que son los que se celebrarán elecciones ahora el 5 de julio. El 275, que es el que ellos están pretendiendo amarrar, buscar la manera de cómo aplicar, establece que hay algunos funcionarios designados de órganos constitucionales, como por ejemplo la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, que son órganos que no son, sus miembros no son elegidos por el voto popular, sino que son designados, ya sea por el Congreso de la República o ya sea por otra instancia de poder de la República Dominicana. Dice en el 275 que estos permanecerán en sus cargos hasta tanto sean designados sus sustitutos. Ellos, queriendo hacer un paralelismo de 275, han establecido que en el caso de que el presidente de la República no haya sido elegido el 16 de agosto, entonces se permanece en el mandato. Cosa que es contraria misma a la Constitución, porque la legitimidad de los actores políticos, en este caso del presidente de la República, como mayor figura exponencial del poder democrático, se concreta en las urnas. O sea, pretender que Danilo Medina permanezca más allá del 16 de agosto es someter al país a una ruptura del orden constitucional y también poner en peligro la propia figura de la presidencia de la República, porque eso sería usurpación de funciones. Eso inclusive hasta una tipificación penal pudiese conllevar. O sea, el hecho de que Danilo se permanezca más allá del 16 estaría usurpando el poder constitucional y evidentemente poniendo en peligro toda la sostenibilidad democrática. Por lo cual eso es una teoría que, como usted dice, hay algunas personas que no quieren que haya elecciones, hay personas que están jugando a la prórroga, buscando de qué manera el candidato del partido de gobierno puede de una manera u otra milagrosamente salir del bache que está y tratar de competir con el candidato de la oposición. Entonces, estos no son más que estrategias sustentadas en algunos aspectos jurídicos de personas que, a pesar de que están equivocados, son personas con mucha inteligencia, personas bien preparadas, que evidentemente utilizan esa capacidad para tratar de llevar a cabo una estrategia jurídica que tienda a confundir la sociedad. Eso no es más que eso. No, lo que pasa es que ponen su conocimiento a un interés particular. No son, en este caso, como decía el doctor Pino Acevedo Martín, técnico seco, ¿verdad? Correcto. Ellos cogen, ok, su conocimiento, pero me interesa que sea para acá. Entonces se van para allá. En este caso, los profesores universitarios y los juristas, ¿verdad? De peso, pues son, bueno, técnicos secos. Lo que manda la ley es esto y esto no se puede violar. Correcto. Lo que dice a la Constitución. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que pierden la credibilidad? Porque nadie lo cree, porque creen como que todo el mundo es un estúpido y nadie es estúpido. Pero sí, porque yo le diré algo, cada quien tiene, exacto, cada quien, don Andrés, tiene el derecho a defender las posturas y las posiciones que considere más adecuadas y sus intereses, porque cada quien, muchas personas aquí tienen sus intereses y eso no es atacable, todo lo contrario. Por ejemplo, yo estoy identificado con el Partido Revolucionario Moderno, soy el director legal y todo lo que yo en posiciones políticas vaya a hacer en estos momentos será buscando evidentemente lo que más le convenga posiblemente a mi organización. Pero hay muchas personas que se venden de independientes y ahí es que está el peligro. Aquellas personas que se venden que son independientes que no lo son. O sea, personas que pretenden fijar posiciones en el ámbito público político, jurídicas o de cualquier tipo, económicas, inclusive también, estableciendo una supuesta independencia de los poderes fácticos, cuando cosas que no lo son. Y todos lo sabemos porque nosotros vivimos en un país que todos nos conocemos. Pero como usted sabe, los Max Enrique Ureña, los Logroño y los Moya Alonso vivirán en todos los regímenes, estarán y en todos los sistemas. Siempre hay intelectuales que están cerca del gobierno. Y eso es legítimo, sí, o sea, pero lo que no pueden es pretender utilizar a la sociedad pretendiendo vender posturas que son supuestamente independientes o jurídicas sin ningún tipo de sesgo político cuando no lo son. Usted sabe que a los independientes que le tenemos miedo. Pero no se sabe por dónde que van. Así es. Los independientes entre comillas. Sí, no, que retuercen la ley y la ponen, la acomodan donde ellos quieren. Pero mire, hay otro caso que han planteado también el bocinaje. Esos son bocinas. Son profesionales, pero se han convertido también en bocinas, pues son parte de lo que es toda una estructura que ha hecho el gobierno, principalmente de Danilo, del bocinaje y el PLD.
ellos están planteando, es bueno que usted lo aclare aquí, que no va a haber condiciones para hacer elecciones, porque el virus, que está el COVID y que para esa fecha no se va a poder ir a votar, que la gente no va a ir a votar porque va a ser. Aclárenos esa situación. Mire, hay una posición que tiene hace varios días expresando el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Jorge Subero Isa, que podremos decir lo que sea del magistrado Subero Isa, pero no podremos decir que es PRMista, porque nunca ha estado vinculado al PRM. Y él ha establecido claramente lo siguiente. Miren, él ha dicho en varias ocasiones, tanto en entrevistas, así como en sus redes sociales, lo siguiente. Si nosotros podemos ir al supermercado, podemos ir a los bancos comerciales, ¿por qué no podemos ir a votar el 5 de julio tomando todas las precauciones del lugar? Y ha continuado diciendo de que no celebrar las elecciones el 5 de julio podría poner al país en un peligro inclusive mucho mayor que la propia pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque un gobierno que no se encuentre debidamente legitimado en los próximos meses que vamos a de seguir implementando políticas económicas, políticas sociales y políticas de salud para combatir la pandemia, no va a poder llevar una labor eficiente. O sea, si somos un presidente elegido por el pueblo el 16 de agosto, va a ser muy difícil que cualquier fórmula que se le pretenda buscar en la Constitución, cualquier fórmula que se discuta, va a ser muy difícil que una persona dirigiendo los destinos del país, sin haber sido elegido presidente de manera democrática, pueda llevar a cabo una labor de combate contra el coronavirus. Dicho eso, ya la Junta Central Electoral ha establecido claramente un mandato y una fecha. O sea que nosotros tenemos que dejar que esas personas, esas voces que, como yo dije ahorita, lo que pretenden es que no se hagan elecciones, sino postergar las elecciones. Ya la Junta dijo, el 5 de julio hay elecciones. Nosotros llevaremos a cabo un protocolo de manera consensuada con las fuerzas políticas, con la finalidad de que todo aquel que vaya a votar se sienta protegido en su mesa de votación. Porque yo le pregunto algo, don Andrés. ¿Usted hace qué tiempo usted no recuerda de esas filas largas y esas concentraciones en los centros de votaciones? Ya eso desapareció. ¿Por qué? Porque la misma... Yo fui a votar y voté solo. Correcto. Ya habían votado como 300 gente. Ya se vota en 2 minutos, en 5 minutos. Ya los centros electorales están lo suficientemente esparcidos, en la cual esas aglomeraciones ya no subsisten. O sea, ya lo que aquí había que trabajar es, por ejemplo, una extensión del horario. Posiblemente sí, claro. si votábamos de 8 a 5, vamos a abrirlo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, poner 12 horas para votar. Sí. Posiblemente establecer que hay personas que tengan más de 65 años, que sean propensas a que el virus le afecte más directamente, puedan tener un horario específico para ellos acudir a la mesa de votación. Poner en cada una de las mesas de votación que la Junta Central Electoral tiene la capacidad económica para hacerlo, mascarillas, guantes, antibacteriales, que todos los que son funcionarios de mesa estén debidamente protegidos, que se desinfecte la mesa electoral en tres ocasiones en el día. Eso es posible, en la mañana, al mediodía y luego en la tarde. Pero señores, nosotros vimos el ejemplo de lo que ocurrió en Corea del Sur. Corea del Sur celebró unas elecciones hace 2 semanas con el mayor nivel de participación en los últimos 20 años en Corea. O sea, un 28% superior a las últimas elecciones celebradas fuera de la pandemia. Por lo que nosotros lo que tenemos que buscar simplemente los protocolos que están todos ahí, los partidos están dispuestos a facilitarlos para llevar a cabo las elecciones el 5 de julio. Yo no veo forma alguna por la cual el 5 de julio nosotros no podemos celebrar unas elecciones ordenadas en la cual la sociedad se pueda sentir tranquila y segura y pueda ir a votar. El gran reto de nosotros es, don Andrés, es vencer ese posible miedo que tengan muchas personas a no exponerse. Y en eso tanto los partidos como la Junta Central Electoral tendrán que iniciar una campaña de concientización a partir del principio del mes de junio, en la cual le explica a la sociedad y a la población de que ir a votar no te va a exponer, de que se están tomando todas las medidas del lugar y que no va a haber ningún tipo de aglomeración de personas. Nosotros cuando vamos a los supermercados estamos asumiendo mucho mayor peligro que cuando vamos a votar, porque hacemos filas de horas, nos metemos en ese centro
venta de consumo masivo con cientos y cientos de personas y nos pasamos Sí, claro. una hora. O sea que ir a votar en que, como usted dice, 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, en una fila que no va a durar más de 5 minutos, que haya 4 o 3 personas, no va a crear ningún mayor daño, peor de lo que nosotros podíamos estar haciendo en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Y es importante aclarar lo siguiente, porque hay gente que dice, bueno, pero que comer es más importante que votar. Posiblemente, claro que sí, para subsistir. Pero estamos hablando de la existencia y la subsistencia del propio Estado democrático. Eso es lo que digo. O sea, si nosotros en estos momentos no tenemos un gobierno legítimo que pueda poner en práctica las políticas que tenemos que adoptar a partir de agosto, entonces es la propia institucionalidad del país que se va a poner en peligro. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo fui a votar y voté solo. ¿Dónde son los centros de votaciones? Bueno, escuelas o colegios. Hay el espacio suficiente para votar y usted pone, hay muchas modalidades. Si queremos, ponemos la mujer al lado. Si queremos, ponemos los hombres después, cosa que no haya mucho tumulto. Se le pide que guarden la distancia y la gente lo va a hacer. Ahora, lo que pasa es que hay gente que no quiere que se den las elecciones. ¿A qué usted atribuye que hay gente en el gobierno y el PLD que no quiere que esas elecciones se den? Bueno, mire, el mejor ejemplo de que el PLD no quiere elecciones es que han pasado 15 días luego de que la Junta Central Electoral estableció que el 5 de julio como fecha, y el PLD no todavía se ha reunido su comité político y no ha dicho si apoya, si no apoya, no se ha referido a las elecciones del 5 de julio. Al día de hoy, 15 días después, tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo, como el Partido Reformista, ya han enviado comunicaciones a la Junta Central Electoral solicitándoles reuniones para empezar a discutir los protocolos de sanidad para los fines de las elecciones, y el PLD tampoco ha dicho nada. Evidentemente, pero aquí lo que hay es una realidad. El candidato del gobierno, al estar muy abajo en las encuestas, necesita de mayor tiempo. ¿Para qué? Bueno, porque en la medida en la cual el gobierno puede permanecer con el país confinado y ellos haciendo como de los grandes proveedores con los subsidios y todo lo demás, y permitiéndole que este candidato haga lo que hemos visto. O sea, aquí no estamos inventando nada. Hemos visto que este candidato y la empresa privada del candidato ha sustituido el gobierno en muchas de sus funciones. Mire, usted estaba mencionando antes de nosotros entrar aquí el tema de Puerto Plata. Mire que de manera sorpresiva y de manera extraña, el día de Puerto Plata, a las 7 de la noche, las camionetas de su empresa comienzan a fumigar. La pregunta que yo me hago es, ¿con qué autorización puede una empresa luego del toque de queda proceder a fumigar? Pero segundo, ¿dónde está el Ministerio de Salud? Porque el Ministerio de Salud es que tiene que implementar esas políticas si entiende que hay algún tipo de riesgo en una demarcación, como el caso de Puerto Plata ese domingo. Pero también, ¿dónde están el gobierno, que no es el único país, usted puede ver en todas partes del mundo, han fletado aviones grandes para buscar insumos a China, y la República Dominicana, el gobierno no lo ha podido hacer, sino que ha tenido que ser la empresa del candidato. Entonces, ¿qué han hecho? Evidentemente, muy claro, 3 avioncitos trayendo 4 cajas, correcto, trayendo 4 cajitas para hacer un bulto mediático. Que yo pero quiero saber qué es lo que tiene en la caja, porque como que no pesan, son muy... No pesan. Sí, son parece que no pesan. Pero también agregue lo que usted decía ahorita, el ministro de Salud se ha convertido en un ministro político. Entonces, es muy bueno para el gobierno tener esa plataforma todos los días, un ministro atacando a la oposición, un candidato haciendo con los fondos del gobierno y con los fondos que le facilita el gobierno y los negocios que él tiene con las instituciones del gobierno, haciendo este tipo de bulto mediático, con la finalidad de vender a la población de que es una persona que resuelve, que es una persona solidaria y que es una persona de que el país la requiere. Eso es lo que el PLD está buscando, y por eso quiere que las elecciones sean lo más lejos posible. ¿Para qué? Para crear una especie de situación en la cual pueda haber un milagro electoral y este señor pueda de una manera u otra escalar en las encuestas y tratar de competir con el candidato de la oposición. Y por eso no quiere el PLD elecciones. Sí. Ahora hay un asunto que ellos están llevándose, que es del COVID, que va a estar, bueno, tenemos ya hoy 59 días del primer caso. Sí.
Y si tenemos hoy 6.416 infectados, demuestra la incapacidad del gobierno para tratar el tema y de ese ministro de Salud Pública. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ¿cuánto faltan para el día 5? 2 meses y 8 días. Claro. Y 8 días, porque los meses hay de 31. Entonces, usted me va a decir a mí que en 2 meses y 8 días vamos a tener el virus. No, aquí no va a haber nada. Inclusive ellos que han querido extenderlo, dicen que ya a final de mayo, que el pico, que comienza así, el pico. Que a mediados de junio. Bueno, pues si pasó a mediados de junio, ya se acabó. La gente va a ir a votar ahora. Si ellos no quieren ir a votar, porque se les pegue el virus, pues que no vayan. No hay problema. Problema de ellos. Quiero ir a votar, que no vaya. Pero eso yo estoy seguro que va a pasar. Pero usted dice algo muy importante ahí. Eso que usted dijo al final, de que si en 60 días nosotros no podemos ir a votar, entonces la opción sería, don Andrés, entonces que el país lo tenemos que estar, o sea, está cerrado el país. O sea, si en 60 días nosotros seguimos como estamos hoy, el país lo cerramos porque la economía quebró, el país quebró, las personas murieron de hambre. Eso sería la catástrofe nacional. Entonces, si ellos establecen que en mayo ya el pico comienza a bajar, como usted dice, faltan 68 días para las elecciones. O sea, la Junta Central Electoral puede organizar las elecciones en 30 días sin ningún tipo de problema. Y simplemente faltan 68 días para ese domingo nosotros ir a votar. O sea, que no veo ningún inconveniente con que se celebren las elecciones. Para nada, no existe. Pero fíjese, con este asunto se ha paralizado la economía, como ha sucedido en otros países. Ya tenemos, por ejemplo, que en España que es donde más afectado, y Italia, ya se ha empezado a darle apertura a la actividad económica. Y en los Estados Unidos, que tenemos ahí la segunda ciudad de aquí, que es Nueva York, que hay esperanza de que el voto en el exterior no se dé en estas elecciones. Ellos están calculando que si no hay voto en el exterior, ahí ellos se les pone más fácil, porque ellos están muy mal parados, principalmente en Nueva York. Pero esa no se le va a dar, porque, por ejemplo, ya en 14 días, para el día 15 por ahí, ya la economía de los Estados Unidos, principalmente la de Nueva York, va a estar abierta. Retomando, claro. Ya, por ejemplo, las emergencias están vacías y en Nueva York se ha ido solucionando los casos. Entonces, yo creo que las apuestas del gobierno se le han ido cayendo todas. Pero aquí tenemos el caso de que Danilo ha tirado, cerró todo. Pero aquí hay mucha gente que tiene negocios pequeños, medianos y hasta grandes que operan con préstamos. Y entonces un comerciante no hace nada con tener 10 millones en el banco, cuando los bancos aquí no dan nada. ¿Qué prefiere el comerciante o el empresario? Bueno, lo tengo en productos, o lo tengo en piezas, o lo tengo en la materia prima que yo voy a usar para trabajar. Y ahora esa gente tienen un grado de angustia y de desesperación tremenda, porque está todo cerrado y ellos tienen la presión de los bancos que los presionan, más la presión de los mismos empleados, más el negocio que está cerrado. Y hay sitios que no es necesario tener esto cerrado, eso no es verdad. Entonces yo creo que en la política económica el gobierno está haciendo un manejo muy malo. Bueno, pero mírese, usted ha visto el dato, más de 800,000 empleados, sus contratos de trabajo han sido suspendidos, y por más fase que usted trate de darle, no se sustituye, porque oiga lo que pasa, aquí hay muchas empresas que posiblemente puedan aguantar, como usted dice, 15 días, un mes, 45 días, pagándole a sus empleados, sin estos rendir el servicio. Ya tenemos 40 días en esto, ya, en cuarentena. Es correcto, o sea, no hay empresa aquí en la República Dominicana, mediana o pequeña, que pueda aguantar esta situación.
Entonces, definitivamente el gobierno lo que tiene que hacer es, y esa es parte de lo que nosotros en el día de hoy, usted ha visto, los diputados del PRM están proponiendo en la bancada, en el Congreso. Ante la solicitud de la extensión del estado de emergencia, los diputados han dicho lo siguiente: estábamos dispuestos a extenderlo no 25 días, sino 15 días, pero bajo las siguientes condiciones. El gobierno tiene que presentar ya de manera formal un plan de cómo es que va a combatir o cómo va a aplanar la supuesta curva esta que yo dice, porque aquí lo que se habla es de mucho dato. El ministro habla todo día a las 10 de la mañana, dice, da un recuento de muertos, pero no dice nada. O sea, el ministro yo nunca lo he escuchado estableciéndose un plan a 15 días, a 3 semanas, a 2 semanas, de qué es lo que está haciendo el ministerio con la finalidad de combatir el COVID. Simplemente es una especie de anuncio de muertos y infectados todos los días. Es lo que hace el Ministerio de Salud. Entonces, hasta tanto no se presenta un plan de manera concreta de qué vamos a hacer y cómo vamos a ir retomando las actividades económicas, como lo están haciendo todos los países del mundo. Entonces, ¿para qué el gobierno quiere más extensión del estado de emergencia, más extensión? Bueno, para lo mismo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Primero, para hacer más negocios, como ustedes han visto, las compras irregulares que se están haciendo. Segundo, para hacer política con el estado de emergencia, para poner al candidato de ellos a salir en los medios de comunicación y para tener un ministro haciendo política todos los días a las 10 de la mañana en las ruedas de prensa. Entonces, así no podemos combatir este virus. Entonces, el PRM hoy está proponiendo eso en la Cámara de Diputados. Y si el gobierno no se compromete a que establezca un plan y que identifique claramente cuáles son los objetivos que se van a hacer en los próximos días y próximas semanas, nosotros no estamos de acuerdo con que ese estado de emergencia siga extendiéndose. Pero a propósito de eso, que ellos están haciendo todo eso para que su candidato suba, ¿y cómo están las encuestas? Bueno, usted, no sé si usted vio la situación. Sí, claro que sí. Se han hecho varias mediciones. La semana pasada salió una empresa llamada ABC Marketing que ha hecho varias encuestas ya y que fue de la que casi acertó 100% en las primarias y también en lo municipal. Le otorga al candidato del PRM un 53%. En el día de ayer, no sé si usted vio otra encuesta, ADN Consulting daba un 54%. La misma encuestadora que nosotros siempre trabajamos, que es para nosotros encuestadora que más se ha acercado a todos los datos, que es el Centro Económico de Cibao, también nos da 52%. El candidato del del partido ha seguido por encima del 50%. ¿Por qué? Porque la sociedad ha visto, don Andrés, de que es un candidato que propone. O sea, Luis Abinader no solamente ha otorgado muchas facilidades, y usted lo ve en el país entero, ayudando y colaborando en la medida de lo posible, sino que ha hecho propuestas puntuales de cómo nosotros vamos a combatir la crisis. Ahora, la pregunta es, ¿usted ha visto al candidato al gobierno haciendo alguna propuesta en estos 59 días? No hay una sola propuesta. Lo único que se ha visto es desmontando cajas de un avión, fumigando en un pueblo, y más nada. O sea, no ha hecho la primera propuesta de cómo él entiende debemos solucionar esta crisis. Entonces, la sociedad no es estúpida, la sociedad no es tonta. El país lo está viendo y el país dice, bueno, muy bien, este señor sí está dando lo que sea, cajas, pero no está proponiendo cómo nosotros vamos a resolver este problema. Ese señor no puede gobernarnos. Entonces, por eso es que las encuestas siguen dando que el candidato preferido por todo el país para ganar la primera vuelta, como así ocurrirá, es Luis Abinader. Nosotros estamos muy tranquilos, estamos haciendo el trabajo, el candidato no se ha detenido de un momento y sigue trabajando como que estuviéramos abajo, que como él dice, que nos sorprenda el 5 de julio trabajando el triunfo, como debe ser. ¿Y cuál es la propuesta de Luis Abinader para la justicia? Bueno, nosotros el 7 de enero de este año, de manera pública, el candidato presidencial hizo en varios medios de comunicación, incluyendo el Listín Diario, publicó sus propuestas para el sector justicia. Y la ha ido reiterando en varias ocasiones. Por ejemplo, ¿cuáles son? Primero, él ha dicho que hay que despolitizar el Ministerio Público. Tenemos que crear un mecanismo en el cual el Procurador General de la República sea designado por un órgano distinto al Presidente de la República. No podemos tener una persecución de la corrupción cuando el Procurador General de la República dependa de manera directa del presidente de turno. Es imposible. Tiene que haber cierta independencia del Ministerio Público para que puedan
investigarse todos estos procesos de corrupción que la República Dominicana ha sufrido en los últimos años. De igual manera, proponen también a la vez que el mismo Consejo de la Magistratura sea modificado para que el Procurador General de la República salga del Consejo, porque también estaba creando de que el presidente con esto tenía un voto más, y lo que se creaba es lo que hemos visto en los últimos procesos del Consejo, que los jueces que salen, la gran mayoría de los jueces que salen elegidos, son jueces vinculados con el poder político de turno, con el presidente de la República. También propone el candidato presidencial que en el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que como ustedes saben son elegidos por 7 años, y al séptimo año son sujetos a una evaluación, pero es que una evaluación muy subjetiva, y esta evaluación permite que los consejeros puedan no renovarle su mandato y poderlo retirar, como ocurrió en este proceso. Lo que estamos proponiendo es que los jueces de la Suprema Corte de Justicia tengan un solo mandato con un periodo más extensivo, como por ejemplo lo que ocurre con el Tribunal Constitucional, que en vez de 7 años sea un mandato de 10 años, por ejemplo, no renovable. ¿Y con qué logramos con esto? Que los jueces simplemente se dediquen a trabajar y que no se preocupen de qué va a ocurrir en el año número 7. Exactamente. ¿Cómo me van a quitar? ¿Cómo yo amarro para que no me quiten? Que amarrar su cargo. Claro, lo lógico. Entonces, si ellos saben muy bien que tienen un mandato único de 10 años, que es un periodo suficiente para que haya una especie de jurisprudencia constante y estable en la Suprema Corte de Justicia, estamos seguros que su rendimiento que a los 10 será mucho mayor. Correcto, a los 10 se retiran y ya. Se van pensionados y se acabó. Se van pensionados o vuelven a ejercer el ejercicio, se van a la academia, todo lo que sea, con una buena pensión. Esas son algunas de las ideas, porque definitivamente para nosotros poder hacer un gobierno en el cual la impunidad deje de menguar, deje de oscilar, como ocurre tanto en los gobiernos del PLD, tiene que haber una justicia independiente y fuerte. De igual manera también se propone un fortalecimiento en el tema de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas. Como usted sabe, la Cámara de Cuentas no está haciendo lo que debe de hacer. Eso no funciona para nada. Tenemos que buscar de qué manera nosotros fortalecemos la estructura de la Cámara de Cuentas, también su mecanismo de designación, para que haga la función que tiene que hacer, de fiscalizar las instituciones del Estado, y que tenga una posibilidad también de iniciar los procesos, porque ¿qué ocurre con la Cámara de Cuentas? Muchas veces hace la auditoría, la envía a la Procuraduría, y la Procuraduría ahí mismo duerme en el sueño de los justos. O sea, la Cámara de Cuentas no tiene capacidad de iniciativa judicial que sería necesaria para poder entonces movilizar la justicia cuando hay procesos de corrupción en algunas instituciones. Bueno, estamos llegando ya al final. La verdad que el gobierno de Luis Abinader va a tener la parte judicial parece que va a tener mucho trabajo, que van a tener que trabajar bastante, porque según se ha visto, van a haber muchos expedientes. Por ejemplo, ya Danilo está terminando y la gente se ha puesto loco, estos funcionarios. Es una licitación por aquí irregular, otra por allí. Se cogen la tierra del CEA, una robadera, están locos. Bueno, hemos llegado al final. Le queremos dar las gracias. Y nada, dejarle la invitación abierta ahí para cuando usted desee nuevamente, y vamos a coordinar para que próximamente estemos por aquí nuevamente. Muchas gracias, doctor. Un placer. Vamos a ver si ya en el estudio que haya pasado esta. Sí, seguro. En las próximas semanas estaremos haciéndolo ya en vivo. Bueno, muchas gracias, y a ustedes, amigos televidentes. Hemos llegado al final. Mañana estaremos aquí nuevamente en Política Pública en Cinevisión.